Hermanos, qué gusto verlos, a pesar de que es 15 de septiembre acá en México y usted esté conectándose a este estudio, porque muchos están de fiesta celebrando la independencia de nuestro país. Por aquí en México es día feriado y bueno, pues muchos están trasladándose con sus familias, lo entendemos, pero esperemos que de todas maneras estén viendo el día de hoy este estudio, o a lo mejor algunos lo van a ver más adelante. Cualquiera que sea el caso, les damos la bienvenida y me da mucho gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y a razón de este día, de esta festividad aquí en México, pues quiero hacer un paréntesis al estudio de la carta a los Efesios y poder compartir un tema muy importante para nosotros. Estamos celebrando, la mayoría de países celebran su independencia, es decir, que en algún momento un país les hizo esclavos, les sojuzgó. Israel, por ejemplo, ¿verdad?, fue intervenido por los romanos, como vamos a ver más adelante en la historia de los evangelios. Se mira esto, bueno, en algún concepto, ¿verdad? Vemos ahí algunos conceptos que se narran ahí y que vamos a estudiar el día de hoy. Pero es importante que nosotros sepamos que de acuerdo a la Biblia tenemos un concepto que nos da el Señor acerca de la libertad, que va opuesto, va contrario, o se queda muy, muy laxo cuando entendemos la libertad solo en nuestra perspectiva terrenal. Por ejemplo, la celebración de independencia. Nosotros somos libres, aparentemente, en nuestra persona, en nuestro país. Hay una libertad en la que no hay otra intervención, una intervención gubernamental, una intervención de Estado dentro del país donde vivimos, y muchos celebran eso. Nosotros, en nuestro país se celebra el 15 y 16 de septiembre, ese día de la independencia, debido a que en 1810 se hace una guerra de independencia que termina en 1821 y bueno, pues nos quitamos el gobierno de España. Esto tiene ciertamente beneficios. Sabemos que ahora nosotros no tenemos que estar enviando impuestos a España. Debido a esto, los bienes de nuestro país deberían de ser explotados por los propios y bueno, traer beneficios para la nación. Definitivamente, bueno, cuando analizamos ya al paso del tiempo y dándonos cuenta de la realidad, pues desafortunadamente el hombre caído va demostrando que pues no se le puede dar un gobierno lejos de Dios, y comienza a haber un abuso. Vemos que hay un abuso en relación al poder, en relación a lo económico. Se empieza a ver el corazón humano desviado del Señor. Sin embargo, nosotros a veces catalogamos eso como una libertad. Definitivamente en el definición bíblica vamos a ver algunas de estas diferencias. El llamado de Dios para nuestras vidas, aquellos que no han conocido al Señor, pues se den cuenta el nuevo nacimiento, es decir, lo que Dios hace en sus vidas a través del Evangelio, es que se puedan dar cuenta de que realmente no somos libres en algún aspecto que es importante considerar, porque eso depende de nuestra condición eterna o de lo que va a suceder respecto en nuestra vida a la eternidad. Y es, repito, importante, por eso la Biblia nos expresa acerca de esto. En Gálatas capítulo 5, versículo 1, vemos la invitación del Señor a que aquellos que ya hemos recibido esta libertad permanezcamos en ella. Es decir, que realmente si nosotros hemos sido liberados de algo, vamos a ver qué es ese algo, entonces podamos permanecer en ese conocimiento y el entendimiento de lo que esa libertad significa. Por eso el día de hoy he titulado el tema libertad. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora, dice aquí, somos libres por lo que hizo Cristo. Somos libres
en Cristo. Esto significa que desde que hemos sido unidos a Cristo. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿A qué se está refiriendo esto? ¿De qué hemos sido libertados y para qué? Entonces, para poder explicar estas preguntas, quiero que vayamos también al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. En los versículos anteriores, el Señor Jesucristo está confrontando a los religiosos de la época, los que llamamos fariseos, judíos que eran muy religiosos. Los fariseos eran hombres que estaban enfocados vehementemente a regresar a la Escritura, a dejar el secularismo de la época, es decir, todo aquello que había contaminado la mente del pueblo, y regresar a las indicaciones, a las reglas, a las leyes que Dios había propuesto. Esto, como ya lo mencioné, no tan solo sucede esa corrupción que mencioné en el gobierno de los países, no sucede solamente ahí, sucede aún dentro también de los gremios religiosos. Estos hombres alejados de Dios, sin buscar primeramente a Dios, muchos de ellos empezaron a institucionalizar el asunto y desviar y dejar de ver a la palabra de Dios, la Biblia, como lo más valioso. Su corazón no estaba dirigido hacia Dios. No todos estos hombres estaban en esta condición, pero sí les caracterizaba esto al punto que Cristo les tiene que reprender en diferentes ocasiones. Y parecería que Cristo estuviera solamente en contra de ellos. Por supuesto que no era la intención de Cristo, ya que muchos de ellos sí se convirtieron. Un José de Arimatea que pide el cuerpo de Jesús y lo lleva a un sepulcro nuevo, era amador del Señor, seguidor de Cristo. Otro Nicodemo que le costó trabajo, pero al final del día vemos al final de los evangelios como él también estuvo ahí presente después de que Cristo murió. En fin, vemos el ejemplo de varios de esos fariseos que fueron convertidos al Señor. Pablo era un fariseo de fariseos que después el Señor en su gracia los convierte. Entonces aquí en Juan 8 vemos a este grupo que está en contra de él, que está celoso porque no permitían ellos que se levantara una secta nueva, porque la tendencia era muy alta de que venían nuevas ideologías, la filosofía griega y cosas por el estilo. Y entonces ellos eran celosos, querían dejarlo. Sin embargo, ellos no se dieron cuenta que estaban haciendo prácticamente lo mismo al no reconocer a Dios. Prácticamente lo mismo al no ver a la Escritura como lo más valioso, al grado que no creyeron en Cristo. Y entonces vemos allí en Juan 8:31 cómo el Señor los hace reflexionar. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Vamos a hablar de aquellos que estaban cerca de Jesús, pero que no tenían realmente una verdadera fe en Él. Parecería que la tenían. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Les respondieron. ¿Quiénes les respondieron? No sabemos si eran todos los judíos. Seguramente, como en todas las iglesias, como en todas las formas en que predicó Jesús, algunos realmente les creyeron y había otros que lo rechazaban y que no les creían. Aquí obviamente va a mostrar a aquellos que no le creyeron a Jesús. Y le respondieron y dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Bueno, aquí de en principio nosotros tenemos que darnos cuenta cuál es la respuesta inmediata de la carne, del pecado residual dentro de nosotros y de aún, ¿verdad? Antes de haber conocido al Señor, como estos hombres que no habían creído en Cristo, ¿cuál es la respuesta inmediata a este tipo de planteamientos que podemos hacerle a la mente de alguien que no ha sido regenerado? La carne tiene una especialización, es especialista en engañar. Es tan buena en el engaño la carne que es posible que nos engañe a nosotros mismos. ¿De qué manera? Negando nuestra condición, negando nuestra esclavitud, como lo va a presentar Cristo en este contexto. Todos, y esta es una tendencia del orgullo humano, nos percibimos como libres.
Hasta dentro de la iglesia hemos tenido ese conflicto, ¿verdad? No, yo soy libre, Dios me dio libertad. Y la demostración de eso es que, a ver, mira, yo tiro estas llaves. ¿Quién las tiró? Yo. A ver, no, ¿dónde está Dios en eso? Bueno, Dios, entendemos en el contexto bíblico que Dios precisamente ha dado la capacidad de decisión al hombre. Y esa libertad de decisión está limitada por la soberanía de Dios. Porque no todo lo que el hombre quiere, no todo lo que el hombre desea, le es posible hacer. Sin embargo, tenemos la idea de que sí. Y es tan fácil comprobar eso de que si tú dices, bueno, yo quiero volar y voy a volar, imagínate hasta dónde ha llegado esa confusión en el hombre de confundir hasta el término libertad, que estamos viviendo un tiempo en donde ahora quieren que se varíe la lengua, el lenguaje, para cambiarlo, para que un hombre que no se siente hombre y que no sabe muy bien qué es, pues hay que llamarle mejor a la mitad, ni A ni O, ¿verdad? No hay que llamarle ni hombre, no hay que llamarle mujer, sino algo intermedio. Cuando la genética nos determina eso, cuando la anatomía nos determina eso. Pero yo quiero a través de filosofía hacer algo diferente a lo que es tan evidente. Entonces, llegamos al absurdo, no es raro que estemos viviendo esos tiempos. Es la tercera entrega que dice Romanos 1, que Dios entrega al hombre en las concupiscencias, entrega al hombre en su corazón, entrega al hombre a esa ya forma absurda de pensamiento. Ahí lo vemos, repito, en Romanos capítulo 1. Entonces, ¿de dónde surge todo esto? ¿Cómo ha progresado todo este engaño? A través de hacerle caso al orgullo y de pensar que nosotros tenemos mejores cosas que decir, establecer que Dios. Fíjate, estos hombres estaban sojuzgados por Roma. Eso es un tipo realmente de esclavitud. Ellos no podían hacer todo lo que ellos hubieran querido hacer. Ellos no podían gobernarse. Roma tenía un estilo de imponer su imperio en las naciones, dándoles ciertas libertades, sobre todo en el culto religioso. Tomaban algunas personas y algunos de ellos las aceptaban como ciudadanos después de un proceso, y algunos de ellos también podrían ocupar lugares de gobierno, pero el gobierno central estaba en el emperador. Entonces, de alguna forma ellos estaban sojuzgados a eso, pero ellos ni civilmente realmente eran libres, y ellos dicen, no, sí, nosotros somos libres. Por el orgullo que tenemos en el corazón y no reconocernos esclavos dentro de nuestro espíritu, rechazamos cualquier cosa que nos acuse al respecto y entonces buscamos la autojustificación. Se ha confundido el concepto de libertad con la posibilidad de decidir. Es decir, libertad se confunde con voluntad. Dios nos da la capacidad de decidir, claro que sí, pero limitado. Yo no puedo decidir y decir, bueno, me voy a aventar de un edificio de 30 pisos y yo decido quedar vivo. No, tú sabes que te vas a morir. Cuando menos, lo más probable es que te vas a morir, y lo más probable es que te vayas a lastimar cuando menos, ¿verdad? Gravemente. Pero pensar o decidir algo que no es posible, no lo puedes hacer. Ahí está el límite obvio de la voluntad. Decidimos, parece, lo que queremos hacer, limitados por nuestras condiciones, por nuestra fuerza, por las circunstancias que estamos viviendo. Y ve lo que Jesús les responde a este orgullo que ellos decían, ¿cómo que tenemos que ser libres? A ver, ¿de qué hablas, verdad? Y aquí se estaba demostrando. Cristo les responde, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esta es nuestra tendencia. Tratar de definir las cosas en lo secular, en la definición del mundo, y creer que eso también está implicando las cosas espirituales. Tengamos mucho cuidado de eso. No funciona así. Aquí Jesucristo dice, hay algo que está dominando completamente al hombre. La Nueva Traducción Viviente dice, Jesús le contestó, les digo la verdad,
todo el que comete pecado, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un pecador, ¿qué está explicando aquí el Señor? Que un pecador solo puede cometer pecado. No te conviertes en un pecador cuando te encuentras con el pecado. No es debido a que tenemos esa condición, entonces eso es lo que producimos. Es el fruto de nuestra naturaleza caída, inevitablemente. Es como un esclavo, está diciendo el Señor. ¿Por qué? Porque es un grillete que traemos ahí y que no podemos hacer absolutamente nada al respecto. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 nos explica esta misma verdad. Dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Romanos capítulo 3 nos da una explicación de esa condición del hombre. Los 3 primeros capítulos de Romanos, pero principalmente en el capítulo 3 a partir del versículo 10, ahí te das cuenta de lo que dice Dios. No hay nada realmente en el hombre que pueda emanar verdaderamente cosas buenas. El hombre no es bueno. Dice el versículo 29 de Eclesiastés 7, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Esa es la afectación de la desobediencia de Adán y que todos nosotros lo heredamos. No es solo deseo, no es solo lo que yo pretenda, es inevitablemente un hacedor de mal. Hay una corrupción radical en el hombre para que todo lo que de él emane sea pecaminoso, hasta los actos aparentemente buenos. ¿Por qué? Porque no tienen fe, porque son aquellos actos los que están buscando la gloria que solo le pertenece a Dios, que solo puede estar centrada en Dios. El hombre alejado de Dios está centrado en sí mismo. No está centrado porque no le importa a Dios. Si le importara a Dios, entonces sería obediente a Dios. Entonces vemos esta situación. ¿Y qué es lo que está haciendo Cristo? Haciéndoles ver, les está confrontando con esa realidad. Los está haciendo ver esta realidad de la condición de todos los hombres. Una realidad que es debido a que no tenemos la gracia de Dios en nosotros. No se ha manifestado cuando estamos alejados de Él. Y entonces eso pesa tanto y eso asusta tanto. Eso es terrorífico. Abruma el corazón. Y la respuesta a eso, que la conciencia está viva y está reaccionando ante esas acusaciones, ¿qué es lo que está buscando el hombre? Autojustificarse. Buscamos pensamientos que nos hagan tranquilizar la conciencia, que nos hagan rechazar ese tipo de cosas y las vemos hasta agresivas. Hay quienes están acusando a los cristianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque espantan a la gente. ¿Por qué le dice a la gente que le va al infierno? Lo único que estás haciendo es solamente obteniendo beneficios de ellos. No, Señor. Hay muchísimas personas que le estamos buscando que se den cuenta de la gracia de Dios, de la manifestación de la maravillosa obra de Dios, e invertimos nuestras vidas para eso, para que ellos puedan recibir el beneficio eterno del Señor. Nuestra intención no es solo ofenderlos, ¿no? La ofensa es intrínseca en el Evangelio, al decirle a las personas que debido a nuestra condición todos vamos al infierno y solo la gracia de Dios nos aparta de eso. Es lo que está buscando explicar aquí Jesucristo, lo vamos a ver un momento más. Pero el hombre lo rechaza abiertamente, ya trae un precepto que hace que todo eso que lo puede llegar a espantar, lo puede llegar a abrumar, sea rechazado. Por eso estamos buscando un pensamiento, una autojustificación, algo que hagamos religiosamente. Voy a buscar una religión, voy a pensar que estoy buscando de Dios, voy a pensar de que pues Dios considerará eso y pues no me rechazará porque yo tengo una intención de llegar con Él. Repito, pero si esa fuera una verdadera intención, entonces buscaríamos quién es Él, cómo se ha manifestado y entonces le obedeceríamos. El hombre no puede hacer eso. Por eso busca religiones, busca ser moralista.
Bueno, la religión no me importa. Bueno, yo voy a trazar mi propia moral. Eso fue lo que hicieron los judíos. Esa fue la respuesta de los fariseos, de los religiosos de la época. No, oye, pero ¿qué te pasa? Pues si yo trato de poner la ley. Se le acercó un joven rico y le dijo, oye, ¿qué puedo hacer para llegar al cielo? Y le dijo, los mandamientos conoces. Y eso yo los he hecho desde el principio. Establecía su propia moral. ¿Los había cumplido? No. ¿Por qué? Pues lo demostró ahí claramente. Le dijo, bueno, pues vende todo lo que tengas y dáselo a los pobres. ¿Qué había en él? Avaricia. Entonces no había cumplido la ley, pero él había creído que sí, había establecido sus propios parámetros de correcto e incorrecto. ¿Hasta dónde puedo ser correcto y hasta dónde puedo permitirme algunas cosas? Bueno, pero como todo esto cubre esto otro. Habla con un narcotraficante y te vas a dar cuenta, bueno, pues es que yo no hago tanto mal. Él consume quien quiere, yo no le he obligado a nadie que consuma, yo nada más se lo llevo a la mesa. Tiene su justificación moral. Un ladrón va a tener su justificación. Él establece su propia moral. Todos lo hacemos. Bueno, yo no robo tanto, robo poquito nada más. Eso no le afecta a nadie. Es más, me lo merezco porque trabajo mucho. Establecemos nuestra propia moral. Los judíos tenían una respuesta étnica. Que si Cristo les hubiera predicado a los budistas, les hubiera predicado a los del Islam, hubieran tenido algo semejante que responderle. Oye, ¿qué te pasa? Pues si nosotros hemos hecho esto, nosotros tratamos de vivir de esta manera, yo soy descendiente de Abraham. Oye, pues no, yo tengo mi respuesta, mi autojustificación étnica. No, yo pertenezco a esta línea. Y ahora en los últimos tiempos también, bueno, siempre, pero tiene mucha fuerza la autojustificación filosófica. Yo tengo mis ideas, respétalas. Yo quiero vivir así y no importa, mientras yo considere que está bien, pues, o de plano vamos a vivir con nuestra propia perspectiva moral porque Dios no existe. Eso es una filosofía, es algo que el hombre crea de ideas para justificarse. Pero el problema del ateísmo, por ejemplo, no es racional. Hay mucho más evidencias lógicas en relación a la creación de un Dios, a la creación divina, que a todo lo que el ateísmo está proponiendo. Pero sin embargo, me es conveniente. ¿Por qué? Porque no es un problema de índole científico, sino moral. Prefiero vivir así. Me acomoda vivir así. Todo esto es la demostración de no haber dependido de la gracia de Dios. Esto es lo que se manifiesta ahí. Y entonces Cristo les dice, ya les había dicho, ustedes no están creyendo en mí. Y entonces hace una demostración. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Les está explicando qué significa creer de verdad en Él. No significa que digas que crees en Él, no significa que digas que crees en Dios, sino tiene que haber algo en tu conciencia para que se demuestre, tiene que haber algo en tu entendimiento y que una decisión de confiar en aquel que les provee o que nos está proveyendo o que nos ha provisto a todos nosotros de verdadera redención. La Nueva Traducción Viviente traduce así el versículo 35, un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Ante esa necedad de la autojustificación, se tiene que argumentar con la realidad. Más adelante, ¿verdad? Los dice eso, ve el versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos decían, nuestro padre es Abraham. No, pero aquí les dice el Señor, si fuera eso, no estarían así. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Esa es otra respuesta de orgullo, porque cuando yo me veo acusado por algo, veo que la realidad de mi vida es así, entonces volteo, bueno, pero nadie deja de pecar, ¿no? Todos somos culpables, todos pecan, ¿no? ¿Qué es lo que estaban haciendo aquí? A ver, pero pues, ¿tú qué, Jesús? Nosotros no somos hijos de fornicación, como
tú comprenderás, le están diciendo. Estaban acusando a Cristo de aparente que estaba acusado de eso, de que estaban ahí, ¿verdad? De dónde estaba su padre y de quién había sido su padre, etcétera, de que se habían enterado de que María había sido embarazada por el Espíritu Santo antes de tener unión con José. Y ellos decían, un padre tenemos, que es Dios. ¿Te das cuenta la respuesta de orgullo? Normalmente cuando alguien viene y nos dice, oye, creo que en esto estás mal, ay, ¿tú qué? O nos quedamos viendo así, ¿tú crees que no conozco los tuyos? Ese es el intento de estos hombres, pero qué triste que no se dieron cuenta que estaban delante del justo, delante del santo. No habían creído el advenimiento del Señor, ellos habían escuchado la Escritura muchos años, escuchando las profecías, y no les había amanecido y no se habían dado cuenta que era el tiempo de su visitación. Esto es terrible. Que Dios nos da oportunidad para arrepentimiento. Dios te ha estado hablando y sigues eneciado en el pecado. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Quién es ese hijo que ha permanecido siempre que me acaba de mencionar? Él. ¿Me amarías a mí? Si ustedes fueran hijos de Él, me amarías, sería yo su hermano, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces la evidencia es clara. La evidencia es clara. Estás buscando con tus mentiras engañar a todos. Crees que engañas hasta a Dios. Tú sabes tu manera de vivir. Tú sabes lo que ves. Tú sabes tus mentiras. Tú sabes lo que estás haciendo. Pero es terrible que tú te sigas autojustificando. Eso es lo terrible de la autojustificación. Porque crea una realidad alterna falsa, culpando a otro. Es por eso que la victimización, el sentirte, yo he sufrido tanto, ay, pobrecito de mí, ay, no sé qué, es que yo, mis papás, ay, es que mira, refiérete, ¿de dónde salió esto? Te empiezan a decir y empiezan a cauterizar. No, pues es que yo sufrí por mis papás, mira, por eso estás así, por eso pecas. No, Señor. La Biblia enseña que todos nosotros, no importa lo que hayamos vivido en nuestro pasado, todos nosotros somos responsables. Porque tú puedes tener una excusa de lo que tú has sufrido y por eso eres así. Pero Dios se presenta delante de ti y dice, ¿y yo qué mal te he hecho? Número 1. Número 2, ahí está la obra de mi Hijo Jesucristo, suficiente para salvar y sanar todas tus heridas. ¿Qué excusa tienes para seguir pecando? Ninguna. Seguir en tus autojustificaciones solamente te hace más necio. Siempre vivimos de esa manera. El único que siempre ha sido el Hijo, el que es el dueño de la libertad, el que ha mostrado su gracia, ¿verdad? Es el que te puede sacar de ese estancamiento de la culpabilización que nos ha apartado de esa gracia. Y por eso dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él tiene el control, Él es sabio, Él es todopoderoso. Él sabe cómo hacerlo, de hecho lo hizo. Él vino a pagar por esa libertad. Él vino a la cruz del Calvario para pagar, para que nosotros muriéramos juntamente con Él y resucitáramos a una vida nueva, dice Romanos 6, y que se cumplió toda justicia. Hizo lo necesario para otorgar esa libertad que nosotros no teníamos, que éramos esclavos de ese pecado, que no podíamos hacer nada. Y en ese entendimiento de lo que la libertad que obró de Cristo Jesús para nosotros nos ha plasmado, que en Cristo está, que a través de su obra, que ya no hay una autojustificación que uno puede decir, intenté hacer esto, intenté hacer aquello, esa autojustificación de tratar de hacer cosas y de que pueda estar centrado en mí. No, está centrado en Cristo mi libertad. Yo merecía el infierno, yo merecía el castigo eterno.
Y Cristo me libera de eso, pagando la deuda que me hacía culpable y que me señalaba para ser condenado eternamente. Y entonces, si tú el día de hoy no has hecho esa decisión de creer que solo en Cristo Jesús y dejar todas tus autojustificaciones, dejar todos tus pretextos, dejar de pensar que algún logro tuyo puede alcanzar eso, sino simplemente la obra de Cristo Jesús que fue suficiente, entonces el día de hoy Dios te está diciendo, cree, pon tu confianza. Has escuchado el mensaje, ahora pon tu confianza en eso que el Señor ha dicho. Pon tu confianza en quien es Cristo, que es Dios e hizo todo lo necesario para pagar por nuestro pecado yendo a la cruz del Calvario sin que Él debiera nada, porque Él vivió una vida pura y santa, justa, sin ninguna, cumpliendo toda justicia. Y esa es la gracia de Dios que nos está diciendo, aquí está para ti si tú crees. Si tú reconoces tu condición y ahora puedes decir, Señor, necesito de eso, dependo de eso en mi vida y ahora confío en que Cristo es suficiente. Él murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por nuestros pecados. Si no lo había recibido, deja todos esos pensamientos y el día de hoy toma esa decisión. Y si todos los demás que estamos escuchando este mensaje ya lo hemos recibido, ahora el Señor nos exhorta, como lo leímos al principio, lo voy a volver a leer en Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuándo nos pide Dios firmeza? Pues cuando hay algo, cuando nos hacemos conscientes de estar firme, cuando hay algo que nos provoca o nos quiere hacernos mover. Han estado las lluvias terribles en estas semanas y vemos cómo corre el agua, que llueve a cántaros y entonces se hacen unos ríos literal con una corriente impresionante. Y estaba viendo ahí, desafortunadamente en algunas partes de la Ciudad de México, cómo esa corriente se llevaba hasta trailers puestos, se llevó todo un tianguis, los autos no podían estar firmes. ¿Por qué? Porque normalmente se pueden quedar así, ¿verdad? Por su propio peso. Bueno, el agua era tan fuerte que eran arrastrados. Hay una corriente de este mundo que nos está tratando de hacer pensar, regresar a lo que antes hacíamos. Nos pide estar firmes el Señor cuando hay un riesgo de caer. Hay un riesgo de ser llevados por la corriente. Solo piensa un momento, ¿de qué forma antes te autojustificabas para pensar que podías vivir tu vida independiente de Dios? ¿De qué forma había en tu mente esa autojustificación de las cuales te arrancó la gracia de Dios de ellas? A los judíos era precisamente eso, su propio esfuerzo de cumplir la ley. Mira aquí por eso lo que les dice el versículo 2. Pablo, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, o sea, ellos depositaban en su circuncisión su confianza. De nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ya no regreses a eso, está diciendo. Ya no vuelvas a ese pensamiento. Entiende cómo llegaste hasta aquí. No hay nada. O sea, si tú piensas que alguna cosita en ti te haría ver como justo delante de Dios, ¿qué te dice Dios? No, eso no. Es que tenías que ser justo en todas tus acciones y no pudiste. Tenías que cumplir todas las cosas y no pudiste. ¿Por qué regresas nuevamente al orgullo? ¿Por qué regresas nuevamente a ese formato de justificarte? ¿Por qué regresas a esa forma de pensar que Dios te va a dar un favor por las cosas buenas que tú llegas a hacer? Y lo único que estás logrando es nuevamente no seguir dependiendo de Dios para tu vida, de la gracia de Dios. Aquello que en algún momento nos fue atractivo y nos conquistó, nos puede volver a convencer
y alejarnos de estar caminando en la forma en que Dios quiere. Antes que venga una disciplina de Dios que te esté jalando y te diga, te pones aquí porque de aquí es donde te quiero, antes de que venga eso, mejor medita, considera. Ya deja de estar de orgulloso. Ya deja de estar pensando que tú puedes estar definiendo las cosas a tu propio pensamiento. Deja de pensar que tú eres autogobernable, que puedes tú gobernarte a ti mismo, que puedes decidir todas las cosas y hacer todo a tu antojo y como tú quieres. No, no es lo que Dios quiere. Deja de estar dependiendo, bueno, pues como yo antes hacía, era el formato al final dentro de todos los gremios que hablamos, religioso, moral, étnico, para los judíos, etcétera. Todos ellos había un principio. Lo que yo haga merece esto. Yo defino la justicia y regresamos a eso de alguna forma. Quiero hacerlo a mi manera. En Gálatas 5:1 leímos, y lo quiero leer ahora en la Nueva Traducción Viviente, por lo tanto Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. No sigas con tus parámetros filosóficos. No sigas creyendo que tú puedes definir las cosas. Eso lo define Dios. Regresa al Evangelio. Recuerda que es la gracia que nos dio fe en la obra de Cristo Jesús. Y de eso tenemos que depender todos los días. Cuando Cristo dijo consumado es, en griego es tetelestai, está hecho, no hay necesidad de absolutamente nada más. Depender de la obra de Cristo Jesús, ir a Él, confesar tu pecado y creer en eso, en el Señor, y entonces tú vas a ser limpiado, quitado de toda maldad, y eso significa que vas a poder entender el camino que Dios quiere para tu vida. La palabra de Dios para todos dice de Gálatas 5:1, ahora somos libres porque Cristo nos liberó. Manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. Somos libres porque Cristo nos liberó. Ese debe ser el pensamiento. Somos libres de eso. No por lo que yo haya hecho. No por lo que yo llegue a hacer. Jamás. Por lo que Cristo ya hizo. Cualquier tentación a mirar atrás, a nosotros mismos como el centro, como el objetivo. Esa era nuestra principal motivación antes. Yo soy lo más importante. Deséchalo. Deséchalo. Cuando las obras son entendidas a través de la gracia, van a ser obras de justicia. No estamos diciendo que no hagas nada, absolutamente nada, no. ¿Cuál es tu motivación para hacerlo? Porque podemos haber sido libres en la obra de Cristo Jesús, pero nuestra mente, como les pasó aquí a los de Gálatas, seguir sujetas a pensamientos que nos están llevando a no vivir soportados por la gracia de Dios. Pero si nosotros seguimos soportados por esa gracia y entonces voy a entender realmente lo que Dios quiere, voy a hacer lo que Dios quiere, voy a ser fortalecido para mantenerme haciendo lo que Dios quiere y no lo que yo estoy deseando. Tenemos que ir a un verdadero arrepentimiento. No aquel en el que solamente nos sentimos un poco mal y decimos, bueno, pues para no tener las consecuencias, bueno, pues para no que mi esposa no vaya a abandonar, bueno, pues para que no me vayan a correr de la iglesia, bueno, pues para que no me vayan a querer quitar el trabajo, para que no me vayan a quitar el ministerio. No. A quien hemos ofendido profundamente es al Señor. Cristo hizo lo necesario para que hubiese esa reconciliación y ahora mantenernos soportados por ese pensamiento. Es la justicia de Cristo la que nos accesa al trono de la gracia. Eso va a desechar cualquier altivez, cualquier arrogancia, cuando entendemos que no ha dependido de nosotros, que Él es el proveedor de todo cuanto nosotros hacemos. Y eso, de forma natural, nos va a llevar a lo que dice ahí Pablo en Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos,
a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que estás en la gracia de Dios constante, viviendo el Evangelio, experimentando una verdadera libertad? Aquí lo dice, sirviendo por amor a otras personas. No haciendo cosas para que me consideren y me den y tenga un mejor sueldo y me vaya mejor a mí y yo pueda lograr esto y logre aquel puesto, aquel lugar, aquel ministerio. No, por amor a los unos a los otros. ¿Qué significa eso? No importa lo que yo pueda obtener al respecto. Lo hago como Cristo lo hizo por mí. Ahora, ¿por qué Dios nos pide esto? Porque es la mejor forma de vivir. Eso es lo más hermoso. Jesucristo lo dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Es lo más hermoso vivir en la gracia. Es donde experimentamos la verdadera libertad. Es donde nosotros, mira, vamos a estar plenos, vamos a recibir el gozo. Caminamos más adelante, es lo que sigue diciendo el apóstol. Ese es el vivir en el Espíritu y no en la carne. Y es donde viene la plenitud de la vida abundante que ganó Cristo para nosotros. Experimentamos la libertad verdadera, no para hacer egoístamente lo que se nos pega la gana, como dice Pablo, no para que se te antoja esto y pues entonces como se me antojó, yo tengo que estar satisfecho, no, sino en un deleite real, no para hacer lo que tú quieres, no, en la bienaventuranza de dar como Cristo, en obediencia al Señor y para que Dios sea reconocido como nuestro Padre amado y vivamos en verdadera libertad. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y pedimos, Señor, que tú nos sigas dirigiendo y hablando con ella, que tu luz se encienda en nuestro caminar y podamos ser dirigidos a tu verdad, esa verdad que nos trajo libertad y esa libertad, Señor, que te honra a ti. Ayúdanos a vivir conforme a esto y que, Señor, los conceptos que creíamos tener de que ahora hemos sido salvos para hacer lo que se nos pegue la gana o lo que sintamos o lo que creamos que está bien. No, Señor, tenemos la dirección de tu palabra y que ahora, Señor, estamos en la roca que es Cristo y ahí, Señor, podamos experimentar todas las bendiciones que tú quieres para hacer luz en este mundo y tu nombre sea honrado, tu nombre sea glorificado. Se ha visto en nuestras vidas que tú eres lo más importante. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo. Pásesela bien. Esperemos que estén ahí con su familia disfrutando. Que Dios les bendiga.